Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Ford Focus de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, el parabrisas con calefacción eléctrica, que está disponible en el Focus en niveles de equipamiento costosos, resulta útil en invierno. Es una pena que sea lo que pueda romper el parabrisas del Focus. No es de extrañar que en muchos vehículos usados ya se haya sustituido el parabrisas. La EQ del motor tampoco fue la más exitosa. O mejor dicho, ni siquiera él, sino su ubicación. Los ingenieros colocaron el bloque detrás del guardabarros delantero izquierdo, sin pensar en absoluto que debido a un revestimiento desprendido del guardabarros y a la entrada de suciedad y humedad, o a un pequeño accidente, el costoso bloque podría fallar. El hecho de que nadie iba a preparar un tercer Ford Focus especialmente para nuestras duras condiciones lo demuestra la pequeña distancia al suelo. Al principio eran solo 120 milímetros. Solo después de 2015 la distancia al suelo aumentó a 165 milímetros, tras lo cual el funcionamiento del Focus en nuestras carreteras quedó más o menos libre de problemas. Antes de esto, no solo estaban en peligro los bajos del vehículo, sino también los radiadores del aire acondicionado y el sistema de refrigeración. Puedes dañar este último simplemente dando marcha atrás desde un bordillo no muy alto. Además, los radiadores del Focus suelen sufrir la aparición de grava de gran tamaño que sale volando por debajo de las ruedas de los coches que circulan delante. Además, los radiadores del Focus no resisten ni siquiera las colisiones frontales leves. Se encuentran inmediatamente detrás del parachoques, por lo que incluso un ligero golpe significa que en la mayoría de los casos hay que sustituirlos por completo. Al inspeccionar la carrocería del Focus, conviene observar más de cerca el espacio entre el guardabarros y el parachoques trasero. Las vibraciones constantes provocan que la pintura se borre gradualmente en el punto de contacto entre el parachoques y el guardabarros. Idealmente, después de comprar el coche, sería una buena idea pegar una película protectora transparente en las partes en contacto. Esto también se aplica a la tapa del maletero con parachoques trasero. Sin embargo, la pintura del Focus no puede considerarse duradera en ningún caso. El empañamiento de la óptica del cabezal es otro problema típico del Focus de tercera generación. Esto es especialmente desagradable si el coche está equipado con faros de xenón. Afortunadamente, no es difícil solucionar el problema sustituyendo los tapones estándar por otros iguales, pero con orificios de ventilación. Nadie argumentará que el Ford Focus pertenece a la clase de Golf. Normalmente los coches de este tamaño son bastante espaciosos para un conductor y 4 pasajeros, pero el tercer Focus logró convertirse en una desagradable excepción. En el habitáculo había menos espacio que en el sedán Skoda Rapid y Volkswagen Polo, que según todas las reglas se sitúan en una clase inferior. El estrecho Focus resultó inmediatamente inútil para los servicios de taxi, que utilizaban felizmente automóviles de la generación anterior, y después de los taxistas, por la misma razón, los compradores privados que buscaban un automóvil universal para todas las ocasiones comenzaron a abandonar el Enfocar. Si la cantidad de espacio libre no es lo principal, es poco probable que el interior del Ford Focus decepcione. Desde el punto de vista técnico, prácticamente no presenta sorpresas desagradables. La excepción son los mecanismos de elevación de ventanas que funcionan cada 2 veces. Los propietarios del tercer Focus no deben preocuparse por problemas eléctricos y electrónicos. Incluso el bloqueo de la tapa del maletero atascado, del que a menudo se quejaban los propietarios de automóviles de la generación anterior, no es un problema para el Focus de tercera generación. El Diesel Focus se vendió muy mal en nuestro mercado, por lo que es poco probable que podamos encontrar una opción similar en el mercado secundario. La mayor parte de los coches presentados tienen bajo el capó un motor de gasolina de 1,6 litros que, según el grado de sobrealimentación, desarrollaba 85.105 o 125 caballos de fuerza. No se puede recomendar la compra de la versión con 85 caballos. Esta potencia es demasiado pequeña para el Focus. Un automóvil con una potencia de 105 caballos tampoco sorprenderá por su dinámica, pero para los taxistas que inicialmente compraron el Focus por costumbre, esto fue suficiente. Fueron los primeros en quejarse del mal arranque, los tropiezos y la pérdida periódica de tracción del motor de 105 caballos. Resultó que el culpable de todo esto era el firmware fallido de la EQ del motor. El problema, por supuesto, se corrigió rápidamente. En general, el motor de 1,6 litros resultó muy fiable. El fabricante midió 250.000 kilómetros antes de la revisión,
pero la práctica ha demostrado que con un mantenimiento regular de alta calidad, esta unidad de potencia puede durar fácilmente entre 300 y 350.000 kilómetros. El reemplazo de la correa de distribución debería realizarse oficialmente con un kilometraje de 160.000 kilómetros, pero en realidad resultó que es mejor reducir esta cifra a la mitad. Por cierto, no será posible reemplazar una correa sin un equipo especial que le permita evitar perder fases. En cuanto a la correa de transmisión del accesorio, dura solo entre 25 y 30.000 kilómetros, aunque los propios Ford midieron 120.000 kilómetros. El Focus con motor de gasolina de 2 litros representó con acento agudo alrededor del 15% de todas las ventas. Esta unidad, que nos llegó de la línea eléctrica del Focus estadounidense, se distingue por la inyección directa de combustible y la sincronización variable de válvulas. Inicialmente, el motor desarrollaba 149 caballos de fuerza, pero muchos propietarios, al final de la garantía, utilizando nuevo firmware, aumentaron la potencia a 163 o más caballos. El motor de 2 litros utiliza una transmisión por cadena de distribución. Antes de 250.000 kilómetros, la cadena no requerirá atención. El sistema de combustible se considera un punto relativamente débil. Si utiliza combustible de baja calidad, una costosa bomba de combustible no durará mucho. Tras cambiar de generación, el Ford Focus cambió parcialmente sus cajas de cambios. La clásica, automática, pasó a la historia y, para reemplazarla, Ford ofreció la transmisión robótica PowerShift, que es análoga a la caja de cambios DSG de Volkswagen. Todavía no hay consenso sobre la fiabilidad de esta caja. Al principio, muchos propietarios de Focus con PowerShift se quejaron de fugas en los sellos de aceite y del embrague patinando, pero todos estos problemas se eliminaron a finales de 2012. Un año después, se cambió el firmware de la ECU de la transmisión, tras lo cual las sacudidas y los cambios innecesarios del acelerador al cambiar de marcha prácticamente desaparecieron. La situación con las transmisiones manuales también es ambigua. La versión más exitosa de la mecánica fue la versión con motor de 2 litros. Ford resolvió muy rápidamente las fugas en los sellos de transmisión, después de lo cual no hubo ninguna queja sobre la caja de cambios. La transmisión manual, que se combinaba con motores de 1,6 litros, resultó ser menos duradera. Su punto débil es el diferencial. El eje de los satélites en él podría alcanzar el equilibrio antes de una carrera de 100.000 kilómetros. El cojinete del eje de entrada también resultó ser demasiado débil. Si comienza a aullar, bajo ninguna circunstancia debe retrasar su reemplazo. De lo contrario, muy pronto tendrás que sustituir toda la caja en lugar del rodamiento. Además, todas las transmisiones manuales del Focus son sensibles a la calidad y cantidad del aceite. Por lo tanto, los propietarios del Focus deberían comprobar periódicamente si hay fugas en la caja. Los cojinetes de las ruedas, que solo duran entre 40 y 50.000 kilómetros, también fueron el punto débil del segundo Focus. Con el cambio de generaciones no ha cambiado absolutamente nada, salvo que en un coche de tercera generación el rodamiento se puede sustituir por separado del buje. Otro punto débil de la suspensión son los amortiguadores traseros. No toleran conducir con el coche completamente cargado. Por lo demás, no hay comentarios sobre la suspensión. No hay por qué tener miedo del multibrazo trasero. Será necesario reconstruirlo solo cuando el kilometraje supere los 150.000 kilómetros. En los coches de los primeros lotes, los propietarios se quejaron de un golpeteo en la cremallera de dirección, que aparecía literalmente después de varios miles de kilómetros recorridos. Los distribuidores tuvieron que reemplazar todo el conjunto bajo garantía, pero esto no duró mucho. En 2012, Ford comenzó a instalar una unidad modificada, tras lo cual no hubo quejas sobre el bastidor. Al mismo tiempo, si el segundo Focus usaba dirección asistida hidráulica, entonces la nueva generación del modelo usaba dirección asistida eléctrica. En términos de fiabilidad, nada ha cambiado debido al uso de un diseño diferente. Ciertamente, el Ford Focus de tercera generación no puede considerarse un ejemplo de fiabilidad. Pero el funcionamiento de este coche definitivamente no será ruinoso, sobre todo teniendo en cuenta que la oferta de repuestos para el Focus es sencillamente enorme. Técnicamente, el tercer Focus se ha vuelto más complejo que su predecesor, pero esto no supone un gran problema. Los servicios donde los mecánicos conocen todas las características de este modelo están disponibles en cualquier ciudad más o menos grande. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil,
Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.